Vamos a hoy a hablar dos temas. El primer tema va a ser malformaciones ortopédicas más frecuentes en pediatría y el segundo tema, el manejo de un niño politraumatizado. ¿Ok? Vamos, primero, es parte de la consulta externa que a veces nos vienen niños transferidos al hospital con el diagnóstico de pie plano, ¿no? Para que uno le haga el tratamiento respectivo o lo pases al servicio de traumatología, ¿no? Lo que vamos a observar y ver que son a veces niños pequeños y que no ameritan que se le haga un tratamiento porque como vamos a ver, el pie plano es normal hasta los 3 4 años de edad. Anteriormente se usaban zapatos ortopédicos, plantillas especiales, eso ya no se usa ya prácticamente en la actualidad. Entonces, como definición tenemos que es una disminución del arco longitudinal del pie asociado a un palo del retropié. Es muy común en la infancia, y eso se debe a una laxitud de los ligamentos y se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos. Por eso que le menciono que esto no tiene un tratamiento específico. Está presente en más o menos 10 al 15% de los adultos, es asintomático, no produce ningún tipo de limitación funcional en la marcha o al correr al niño. Y eso está presente hasta los 4 años de edad, más aproximadamente. Entonces, si viene un niño transferido con de un año de edad, 2 años, para dejar pie plano, lo primero que tiene que decirle a la mamá que eso es normal, que tienen esa almohadilla de tejido adiposo normal en el arco hasta los 3 o 4 años de edad. Por lo tanto, no requiere ningún tipo de zapato especial. Se clasifica en el pie plano flexible, que se hace evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando el paciente se pone en puntas, ¿no? Es asintomático y no requiere tratamiento. Generalmente es de origen genético, congénito. El otro es el pie plano rígido, que prácticamente es patológico, poco móvil, y eso generalmente llegan a la cirugía. Esta es una diapositiva, una imagen, ven como no hay nada de arco plantar, no hay nada, ¿no? Un hundimiento, ¿no? Y más contribuyen los pacientes que son obesos, también tienen una predisposición. Y la forma de tomar es sencillo, no necesitan tantas cosas especiales. Le ponemos un rodillo con una tinta, le pasamos por la planta y después lo hacemos, pegamos en un papel y vamos a ver si existe o no existe el arco plantar, ¿no? ¿No? O también lo hacemos parar en un cubo, decir que tenemos en forma casera que se prepara, ¿no? Con un espejo en la parte inferior y se va a ver todo si hay o no formación del arco. No necesita muchos estudios para hacer diagnóstico de un pie plano. El tratamiento, como yo le decía, no requiere tratamiento específico, ¿no? El 95%. Inclusive, anteriormente se le mandaba unos zapatos especiales, plantillas, y eso a veces era incómodo para el niño, o también se prestaba para hacer el hecho de burla, ¿no? De bullying a los niños con eso. Entonces su autoestima, estos niños venían a menos. Eso, pues, eso ya no se recomienda, ¿no? Otro también es controlar el peso del niño, y los cuales sí se recomienda son los ejercicios que debe hacer el niño, ¿no? Es decir, uno le dice a la mamá que en la casa camine en puntillas, que trate de, con el pie, con los dedos del pie, trate de coger un paño, algo, para que el niño haga garra y haga arco, ¿no? O también caminar con los bordes de los pies, ¿no? O también con los talones. Son ejercicios que se hacen en la casa, ¿no? O también, si hay posibilidades de, ¿no?, que el niño camine en arena o en césped, por ejemplo, ahora en verano, no en pleno sol, en atardecer, ¿no?, para que hagan ejercicios. Al caminar en arena, van a ver que se va pronunciando mejor el arco, ¿no?, en esos niños que todavía no lo tienen muy desarrollado. Pero no se amerita ni un zapato especial, ¿no? Son solamente como ejercicios. Anteriormente sí, ustedes observaban o oían que se le recetaba más que todo plantilla, ¿no? Eso ya no se usa ya. Entonces, como conclusión, podemos decir que el pie plano flexible es normal en más del 50% de los preescolares y 10 a 15% de los adultos lo presentan, pero eso no produce ningún tipo de limitación funcional, no produce ningún dolor.
Las plantillas o los zapatos especiales son innecesarias, no están indicados. En cambio, el pie plano patológico sí produce dolor, una limitación funcional, y entonces a veces hay que ir a la cirugía. Y como yo le dije, el examen para confirmar es la epigrafía, que es bien sencillo. Con un rollo de tinta lo ponen que se paren en el papel y van a ver si tiene o no tiene el arco, ¿no? Es bien sencillo. Entonces, definitivamente el pie plano es normal hasta los 4 años de edad y no requiere un tratamiento específico, solamente ejercicios, no zapatos especiales. El pie equinovaro congénito es la malformación más frecuente y grave en la ortopedia, ¿no? Más frecuente en varones, ¿no? Y sobre todo el lado derecho, pero aunque el 50% es bilateral. Y es importante que también se asocie a nivel familiar. La etiología es mecánico, ¿no? Por exceso en la presión intraútero, son de mejor pronóstico, son flexibles, estos tipos cuando es mecánico. Y es genético por trastornos cromosómicos, casos media son rígidos y mal pronóstico. Entonces, de tipo mecánico, por una presión intraútero, se va a corregir, tienen mejor pronóstico este tipo de pacientes. Es una deformación que tiene varias deformaciones, ¿no? Es el equino, paro, aducto, cabo, rotación interna de la tibia, ¿no? Este es un paciente que tiene el pie como si fuera de un caballo, el pie del caballo, ¿no? Por eso que se llama equino. El cabus es la cavidad de plantar, pero exageradamente, ¿no? La cavidad plantar, pero exageradamente, ¿no? Y el varo, que la planta mira hacia la parte interna de la línea media, ¿no? La plantilla está mirando hacia la parte hacia adentro. Y aductos, el paciente presenta una aducción. Por eso que tiene esta clasificación, equino, varo, aducto, cabo, con rotación interna, ¿no? Este es más conocido también como el pie sambo, ¿no? Estos pacientes tienen la característica de caminar con los bordes del pie, como usted ve en la imagen, ¿no? Como ustedes están viendo en la imagen, caminan con el borde del pie, con el borde. Entonces, al caminar eso, su marcha se va a ver retrasada, ¿no? Retrasada, ¿no? Por la posición que toma el pie. Y hay veces cuando estos pacientes ya no se corrige esto, a posterior pueden tener heridas y eso puede producir un cuadro de osteomielitis, ¿no? Porque mientras no se corrija esta malformación. El cuadro clínico, el pie se encuentra mirando hacia arriba y hacia adentro, como ustedes han visto en la gráfica, ¿no? Se encuentra hacia arriba y hacia adentro, miran, ¿no? El pie se encuentra completamente invertido, el paciente camina con el borde del pie. Entonces el inicio de la marcha no soporta el peso del cuerpo porque no tiene un buen apoyo. El dolor se presenta en adultos, puede haber cambios artríticos, el pie unilateral ocasiona claudicación, como una cojera, ¿no? Y la deformación bilateral es la marcha típica en aspa, ¿no? Balanceada de un lado hacia otro. Más o menos, si ustedes ven ahí en la televisión, había un programa de cómicos y había una persona que le decían Pichirú, no me acuerdo cómo le decían su apodo, que caminaba con el borde del pie, ¿no? Característico, con un arco, pero totalmente ambas piernas y rodillas un arco, como un paréntesis, ¿no? Porque caminaban con el borde externo del pie, ¿no? Caminaban, y eso le trae artrosis, todo, le produce todo el posterior, ¿no? En el niño es fácil el diagnóstico, nace y se ve esa posición del pie, es fácil el diagnóstico, no requiere otras cosas. En pacientes mayores ya es difícil, hay que descartar un problema de parálisis como causa de una deformidad, como en el caso de las espinas bífidas. Otra causa de la deformación también puede ser traumas antiguos, ¿no? A nivel distal de la tibia, osteomielitis y fractura del tobillo que toman esta posición. Pero generalmente, como ya le digo, es fácil el inicio, es fácil el diagnóstico y tratar de corregirlo lo más rápidamente posible. Si se comienza antes de los 6 meses, la deformidad puede ser corregida sin llegar a la cirugía. Si se llega antes de los 6 meses, es decir, en una forma muy precoz para tratar de no llegar a la cirugía. El tratamiento después del año, estos pacientes que a veces la mamá no le da la importancia o por motivos X no recurre a un centro de salud,
el pronóstico ya es pobre, la funcionalidad lo va a perder. En los casos de no tratados, la deformidad aumenta y el paciente camina con el borde externo y dorsal del pie. Y así quedan, ¿no? Caminando con el borde, pero a posterior pueden producir heridas y ocasionar heridas como una osteomielitis. El tratamiento, como yo le decía, es precoz, tiene que ser precoz. Apenas nacen, eso se hace el tratamiento de los recién nacidos. Ahí tiene que entrar ya el traumatólogo pediatra, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de la bota de yesos? Se hace en 3 etapas, ¿no? En 3. Primero, para corrección de la deformidad, mantener la corrección y una revisión periódica por años. No solamente es un poco tiempo, ¿va? De acuerdo a la corrección, van alargando la movilización con el yeso, ¿no? Entonces, corrección de la deformidad, mantener la corrección y pues revisión periódica de acuerdo a la evolución de esa deformación. El píctalo es otro, que es frecuente también en los niños que nos mandan para que lo operen o le pongan yeso. Y ustedes van a ver cuál es la característica de estos niñitos, que la parte dorsal del pie está pegado a la tibia. Y eso es más que todo por una posición fetal nada más, ¿no? Está pegado. La parte dorsal, como vamos a ver en la gráfica, está pegado a la parte distal de la tibia. Es completamente bien frecuente, eso sí, se ve bien frecuente. Radiológicamente, las estructuras están normales, porque no hay una formación, no hay luxación, no hay fractura, es posicional nada más. No hay luxación de los huesos largos, es más frecuente en la presentación podálica por posición fetal, como yo le estaba mencionando, ¿no? Y acá vemos cómo la parte dorsal del pie está pegada hacia la tibia, y es frecuente en los recién nacidos. Entonces, eso hay que decirle a la mamá que eso se va a corregir espontáneamente, ¿ya? Espontáneamente. Luego tenemos esta patología es también frecuente en la consulta, frecuente que vienen a la consulta, al hospital. Como centro, saben que el hospital El Hipólito tenemos la referencia de todo de la periferia y nos manda para ver la displasia de cadera, ¿no? Y a veces es una lástima que nos manden un paciente a los 6, 8 meses que digan para descartar displasia de cadera. Y justamente el pronóstico de estas malformaciones es cuando ustedes deben hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible. Entonces, como principio, todo paciente, cuando ustedes sean ya internos y estén rotando por alojamiento conjunto, toda niña, a todos en general, pero más en especial a las niñas, le tienen que hacer su examen de Barlow y Ortolani para descartar displasia de cadera, porque sería el colmo que recién lo manden ustedes a los 6, 8 meses al hospital para descartar displasia de cadera. Eso debe hacerse en las 48 horas o máximo al mes, porque vamos a ver que ustedes saben que los niños recién nacidos son como una mantequilla. Entonces hay una laxitud que a veces usted le puede confundir como una displasia de cadera, ¿no? Pero para eso hay factores que pueden condicionar a que la niña pueda tener displasia de cadera, como lo vamos a ver. Entonces, en la alteración y el desarrollo de la articulación coxofemoral existen 3 tipos. La displasia teratológica, son displasias graves, producen durante la etapa embrionaria, son irreductibles y se asocia con mielomeningocele. La displasia de cadera, desarrollo de cadera, se presenta al nacimiento y no se asocia a ningún síndrome. Tiene factores de riesgo, como lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y la displasia infantil adolescente, existe deformidad del fémur proximal o el acetábulo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Primero, sexo femenino, ¿no? Sexo femenino, ¿no? Se ha visto que los estrógenos son que van a hacer que el feto produzca aumento en la laxitud de los ligamentos, ¿no? Entonces, en el sexo femenino están más presentes esta displasia de cadera. Otro factor es la presentación podálica y antecedentes que la mamá, ¿no?, haya tenido también esa malformación. Esos son factores importantes, ¿no?, que tienen que preguntar ustedes para ver si puede tener el niño displasia de cadera. Son factores que pueden precipitar a que el niño puede tener la displasia de cadera. Y ustedes también saben que una malformación arrastra a otra malformación. Una malformación nunca viene solo. Entonces, si esto se asocia con una tortícolis congénita, parálisis facial o quetalovalgo, siempre los problemas de displasia o otra formación
se asocia con otro tipo de malformación. ¿Cuál es el cuadro clínico? El diagnóstico es más que todo es clínico el diagnóstico, ¿no? Y van a ver que es sencillo hacer la prueba de Barlow y Ortolani, ¿no? El paciente de cúbito dorsal, uno le flexiona los miembros, hace una maniobra de abducción, ¿no? Para ver si hay el chasquido, ¿no? El Barlow, y luego la reducción para ver si es positivo los signos. Y esos signos, eso sí, esos signos están presentes máximo hasta los 2 o 4 meses. Después ya es un poco difícil, porque el niño se pone hipertónico. Ustedes vayan a ver que un niño quieren hacer, se pone con los miembros inferiores hipertónicos o los estira y va a ser poco difícil a que usted pueda manobrear o realizar esa prueba. Entonces, lo recomendable es hasta los 2 o 4 meses como máximo. Después ya hay que recurrir a otros exámenes como lo vamos a ver. Entonces, el signo de Barlow es la cadera está reducida y fácilmente luxable, y el Ortolani, la cadera está luxada, se produce un sonido de clic. La simetría. También se ha visto que muchos pacientes nos mandan que porque tiene un rollito más, un rollito menos, displasia de cadera. Eso ya se ha visto, se ha discutido que la presencia de un rollito más, un rollito menos, no tiene nada que ver con las displasias de cadera. No tiene ningún valor diagnóstico en la displasia de cadera, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es los signos de Ortolani y Barlow, y si se confirma con los exámenes de imagen, como vamos a ver. En el niño que no puede todavía caminar, se realiza, después de los 6 meses, existe un signo de Gagliassi. ¿En qué consiste? En que ese niño va a estar en decúbito dorsal, ustedes van a flexionar y van a ver que tiene que estar, normalmente las rodillas tienen que estar en el mismo eje, es decir, paralelo, tiene que ser simétricas las rodillas. No tiene que haber un desnivel de las rodillas, no tiene que ver. En cambio, si ustedes ven que una rodilla esté menos, hay un desnivel como una gradita, al flexionar el niño en la forma dorsal, como lo vamos a ver, eso es positivo al signo de Gagliassi, y eso le está indicando que están frente a una displasia de cadera. Este signo está presente a partir de los 6 meses. En el niño ya que camina, presenta una cajera cuando hay una claudicación de la articulación, ¿no? En caso de una displasia de cadera bilateral, es típica la marcha del pato y una hiperlordosis. Pero en caso de que exista una displasia de cadera bilateral, este signo de Gagliassi no se va a ver, porque los dos están con la displasia. Solamente cuando hay un acortamiento del miembro, una sola articulación, el signo de Gagliassi va a ser positivo. ¿Cuáles son los exámenes? También, uno viene con la orden, inclusive vienen referidos con la orden de descartar displasia de cadera y nos mandan una placa con la orden de tomarle una radiografía de cadera, y ustedes siguen el curso. Ustedes dicen, ya tiene la orden, ya, entonces que se vaya a tomar su radiografía de cadera. Y el radiólogo le dice, doctora, ese niño tiene 2 meses, así como quien está jalando las orejas. ¿Por qué? Porque antes de los 4 meses no hay los núcleos de osificación. Entonces lo más indicativo ahí es una ecografía de cadera. No se pide radiografía de cadera antes de los 4 meses. Se pide después de los 4 meses. Antes, ecografía. Pero para decir si tiene o no, también tienen que ustedes pues conocer la persona que va a realizar este examen. Tiene que ser al menos una persona que tenga experiencia. Porque yo les cuento, a veces nosotros teníamos, en emergencia no teníamos radiólogo antes, y nos apoyaba un radiólogo, y a veces venían niños con ciertas patologías que necesitamos un apoyo de imagen, y ya todo nos decía gase, es decir, en vez que te ayude te confundía, ¿no? Entonces, lo que manda es tu clínica, pero ya saben que ustedes, si están pensando en una displasia de cadera y quieren tomarle un examen de imagen, tiene que ser ecografía, no radiografía. La radiografía se solicita a partir de los 4 meses. Estas son las asociaciones clínicas que yo le decía, ¿no? Con la displasia metatarso, pie calcáneo valgo, polidactilia, tortícolo congénita. Siempre una malformación arrastra a otra malformación. Siempre una malformación arrastra a otra.
Este es el signo de Barlow y Ortolani, como yo decía, son fáciles de hacerlo, eso lo hacemos apenas nace, en alojamiento conjunto lo tienen que hacer esto, ¿no? En alojamiento conjunto. Y si usted tiene una sospecha, lo cita. Ustedes saben que el niño, el neonato, tiene su control, nace a la semana, a los 15 días y al mes. Entonces, ahí lo tienen que, no esperar que pase 5 o 6 meses para que usted lo mande, para que uno diga descartar displasia de cadera. Como vamos a ver, el pronóstico es, mientras más rápido, es mucho mejor. Si es posterior, ya esos pacientes inclusive tienen que llegar a la cirugía. Esta es otra diapositiva de Barlow Ortolani. Y también, como vamos a ver aquí, este es el signo de Galeazzi, como yo le mencionaba, hay un desnivel, ¿no? Un desnivel de las rodillas, ¿no? Es positivo a partir de los 6 meses de edad. Y también al hacer una reducción, ¿no? Ustedes si encuentran una limitación, también es característico, ¿no? De una displasia de cadera, ¿no? Ustedes ven que en un miembro hay una reducción completa y en la otra está limitado. También se puede interpretar como una displasia de cadera. Entonces, la simetría de las rodillas o la limitación son indicativos de una displasia de cadera. Aquí es típico cómo está, miren, la posición que toma una niña de 9 años, ¿eh? Que no ha sido tratada. 9 años que lo mandan para ver. Esa niña tiene que entrar así, sí o sí, a cirugía. Eso ya no hay ningún tipo de corrección. Miren la posición que toma la niña, ¿no? La columna, cómo está la columna, una hiperrodosis bien pronunciada, ¿no? Eso hay que evitar, como le digo, eso hay que evitar. Otra puede llevar el signo de Galeazzi, ¿no? Hay una simetría, aquí tenemos una limitación en la reducción, y aquí otro también es el acortamiento del miembro, ¿ven? Si ustedes lo ponen en decúbito dorsal y hacen que los miembros inferiores estén bien estirados, van a ver que hay un desnivel en ambos talones, ¿no? Ese se llama acortamiento de los miembros, también que se observa en la displasia de cadera. ¿Cuáles son las complicaciones que si usted no lo trata, hay una falla de la reducción, una displasia residual, una necrosis vascular o una osteoartritis, ¿no? Son complicaciones de una displasia de cadera. Son complicaciones de una displasia de cadera. Tratamiento, lo más precozmente, como yo le he dicho. Si ustedes están con una duda en alojamiento conjunto, lo citan a la semana, 15 días, mes, porque a veces, como le digo, la latitud dice, no, esto puede ser o no puede ser. Entonces lo citan, lo evalúan, ¿no? Porque usted sabe, mientras más se demore, el pronóstico va a ser peor, ¿ya? Va a ser peor. Entonces, es lo más rápido posible. Está indicado la correa tipo Palby, que está en flexión y abducción. Esa es la posición que el niño toma. El 90% tiene éxito si son antes de los 6 meses, si él hace la corrección. Pero si manda a un paciente después de 9 meses, un año, ya a veces eso requiere más que todo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por eso, les vuelvo a repetir, todo en alojamiento conjunto, a todos se le hace el examen, de preferencia a las niñas para descartar esta displasia de cadera. La mayoría de estas caderas se estabilizan al cabo de 2 a 3 meses. Y las que ya son más, que vienen ya posterior de los 8 al año, necesariamente tienen que ir a cirugía. Otro también van a ver ustedes que vienen con la indicación de los centros de salud. No, le ven que tiene un rollito, dos rollitos, o que, señora, mejor póngale 3 pañales mejor, o póngale 4 pañales. Aquí no hay, acá es blanco o es negro, ¿tiene displasia o no tiene displasia? Entonces no tiene nada que ver el indicar con 2 o 3 pañales, ¿no? Si tienen displasia, le tienen que poner su férula, no hay otra solución. La radiografía no antes de los 3 meses, como yo le había mencionado, no usar aparatos diferentes de Palby y no retardar el diagnóstico, porque usted retarda, ese paciente va a entrar a cirugía y no sabemos cómo puede quedar a veces con esa cirugía, ¿no? Entonces, como conclusión, realizar el diagnóstico lo más tempranamente posible, El diagnóstico es clínico, doctores, es clínico. No necesitamos muchas cosas para hacer el examen de displasia de cadera. Si tienen una duda, si están con una duda, le hacen una ecografía antes de los 4 meses. No pidan radiografía, porque el radiólogo le va a devolver la orden y le va a decir, doctora, ese niño tiene 2 meses. Ustedes, a buen entendedor, pocas palabras.
¿no? Entonces no esperen que le llamen la atención. El uso de doble pañal no está indicado, no tiene nada que ver. Las rejillas no son útiles antes de los 3 meses, como ya le he mencionado. Pero para hacer el diagnóstico, como decía, de ecografía, tiene que menos de personal tener experiencia en este tipo de pacientes. Y por último, evitar las complicaciones, como yo le he mencionado, ¿no? Otro, vamos a hablar, la escoliosis, es una deformidad de la columna, ¿no? En el plano anteroposterior, superior a 10 grados, tiene predisposición genética, ¿no? Se clasifica en idiopática, congénita, ¿no? Neuromusculares o por otras causas o funcionales. Dentro de la escoliosis idiopática es la más frecuente, se presenta el 65-80%. Dentro de ellas la infantil se habla hasta los 3 años, la juvenil de 3 a 10 años y adolescente de 10 años hasta el final de la maduración esquelética. Escoliosis congénita, las vértebras vienen en cuñas o vértebras en bloque. La escoliosis neuromuscular son más que todo como secuelas del PCI o poliomielitis pacientes, que se ve también frecuente, más que todo nosotros lo vemos en los pacientes con PCI. Y escoliosis por otras causas, traumáticas, osteogénicas, neurofibromatosis, y la escoliosis funcional es decir, postural. ¿Cómo nos sentamos? A veces estamos ahorita, por ejemplo, escuchando un tema y estamos en la silla doblados, torcidos. Eso se llama una escoliosis tipo funcional. El cuadro clínico no es doloroso, no produce ningún síntoma, ¿no? Pero en cambio, si tiene dolor, si tiene un dolor, hay que descartar ya un problema de hernias discales, infecciones o tumoraciones que puede haber. Porque la escoliosis de sí no produce ningún tipo de dolor. La escoliosis idiopática, como yo le había mencionado, es la más frecuente en la adolescencia y debe ser una evaluación clínica a 10-11 años de edad. Consiste en ver la alineación de la columna, ¿no? Y ver sobre todo la simetría de los planos, de los hombros. Por eso que hay un test que se llama test de Adams y valora la simetría del tronco, está en flexión y ver si hay si está paralelo, ¿no? O para eso se usa un inclinómetro o un escoliómetro. El test de Adams consiste para ver escoliosis, para diagnosticar escoliosis. El test de Adams está indicado para hacer el diagnóstico de escoliosis. Ahí tenemos la imagen de la columna y mire, ven una, ¿no? Lordosis, pero bien severa, ¿no? Bien pronunciada, mire, ¿no? Bien pronunciado. El tratamiento, la magnitud de la curva es el factor más importante para ver la progresión de la escoliosis, ¿no? La curva que ya ahí le he mencionado, ¿no? El ángulo de Cook, el diagnóstico de 25 grados o mayor tiene un 68% de progresión. Al contrario, curvas menores a este ángulo tiene un 92% de no progresar. Entonces todo depende del ángulo que se forma en ambas vértebras, que esas curvas que he mencionado. El corsé está indicado en curvas de 30 a 40 grados. Tiene indicación quirúrgica las curvas de mayor de 45 grados. Entonces, las que están más pronunciadas, más de 45 grados, eso ya no se corrige con corsé, tiene que ir a una cirugía. Y el tratamiento quiropráctico y estimulación transcutánea no tiene ningún beneficio en este tipo de patología. No tiene ningún beneficio. Y aquí vemos, ¿no?, las férulas para tratar de corregir eso, ¿no? Cómo se corrige para mantener el eje de la columna.